Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro coloquio en el día de hoy. El tema que nos convoca en este mes de las mujeres, nuestro mes, es sobre el liderazgo femenino sinodal. El contenido del diálogo se enfocará en el aporte femenino en el camino sinodal, reconociendo los aciertos y los desafíos que requiere aprender nuevas relaciones fraternas inclusivas en una estructura clerical. Para este coloquio vamos a contar con la participación de 4 participantes de nuestros coloquios anteriores que han sido personas muy asiduas, que han preparado su exposición describiendo un desafío o una característica del liderazgo femenino. Los que nos acompañarán en el día de hoy es Claudio Arnaldo Ramírez, teólogo, laico, miembro fundador de la comunidad en diálogo intercultural Ñahui. Él nos acompaña desde Salta, Argentina. También la hermana Isabel Migueles, que es religiosa, carmelita de Vedruna, Perú, también ella es española. El sacerdote Gaspar Martínez, salesiano, que es español y vive en Argentina. Y Isabel Corpas, teóloga, laica, madre y abuela, que es colombiana. Yo voy a iniciar haciendo esta presentación que ustedes están viendo aquí con los aportes que hemos recibido durante esta semana pasada de los participantes del coloquio pasado. Cuando terminamos el coloquio anterior, muchos quedaron con ganas de decir, no, vamos a hacer algo en el mes de la mujer, y bueno, entonces una manera de participar fue colocar un documento donde pudieran escribir cuál son los aciertos del liderazgo femenino actual, cuáles son los errores y cuáles son los desafíos hacia el futuro. Y fíjense aquí lo que estamos viendo, he pintado con distintos colores algunas frases o algunas palabras que se repiten, ¿no? Estas palabras que se repiten nos dicen las características de una presencia femenina en la iglesia que desde el inicio del cristianismo estamos cada una de nosotros siendo parte de una iglesia con una estructura jerárquica dentro de una cultura también patriarcal. Ese liderazgo ha tenido, o sea, somos nosotros los que estamos hoy presentes y que estamos construyendo esta iglesia. Podemos describir algunos aciertos, y aquí ustedes ven que dentro de los aciertos que los participantes han dicho, se describe la sensibilidad, el compromiso, el dialogar, el acoger, el escuchar. Hay varias palabras que se repiten, entonces las pinté del mismo color. La presencia de las mujeres formando o creando comunidades, el compromiso tanto en la vida familiar, en la vida religiosa, la creatividad, la resistencia, hay también la predisposición a ocupar lugares de servicio, el sentido de disponibilidad, el deseo de ser parte de la toma de decisiones, el lograr reconocimiento y la valoración como seres humanos complementarios en el proyecto de Dios y en el ámbito de la vida social, animación, compromiso, empatía, resolución de conflictos, entre otros aspectos, creatividad, tomar la iniciativa de un liderazgo proactivo, buscar, fíjense que la palabra participación se repite bastantes veces, como igual que la palabra comunidad, y también la actitud del aporte, ¿no? La palabra enriquecer, también procesos, habilidades, dones, caminar juntos, empoderamiento, énfasis en la realización de los objetivos cristianos, o sea, disponibilidad a la participación, ¿no? Intentos de ser una iglesia más sinodal. O sea, esta lluvia de ideas de alguna manera nos muestra en un pantallazo, en una muestra, algo de esta situación de aciertos, que es donde nosotros nos tenemos que afirmar
para seguir caminando, fortalecernos para luego poder hacer los cambios que necesitamos. Y no solamente entonces hay aciertos, sino que también podemos ver errores. Y dentro de los errores, fíjense que lo que más se presenta aquí es el pedir permiso, que están los colores rojos, es más o menos de la misma familia de palabras, ¿no? Con el de no criticar, la asedia a la mediocridad, conformismo, no cuestionar, no enfrentar conflictos, permitir el maltrato en bien de la unidad, silencio, comodismo, subordinación, dependencia, esperar siempre la aprobación, sumisión, sometimiento, dejarse llevar, miedos, o sea, situaciones que quizás por la misma cultura de una estructura ha hecho que la expresión femenina no se viva y que también nosotras hemos dejado que siga actuando el autoritarismo, como se dice por ahí, también el clericalismo, la desvalorización del lugar de las laicas, el otro extremo como el radicalismo y extremismos, la dependencia, ahí también se habla de someterse al clericalismo, el liderazgo cooptando por prácticas clericalistas, trabajar únicamente dentro de la estructura clerical y no animarse a hacer otras alternativas, mostrar una actitud adversa como la contracara, pero de enfrentamientos, ¿no? Después, todos los colores en negro serían más como los originales, ¿no? No crecer en la iglesia, en la iglesia ni en la sociedad, o sea, quedarse como estancada, una participación en la parroquia únicamente en el servicio sacramental, en algunos casos actitudes revanchistas. En el ambiente de la vida religiosa femenina falta formación para pensar que la misión apostólica es solo servicialidad, no diálogo en mínimas condiciones de decisión, excluir a otras mujeres o falta de formación integral. Hay sectores de mujeres que no quieren la participación de mujeres ni de laicos. Bueno, no aceptar invitaciones a participar, quedarse al margen. No es lo mismo rectificar, replantear y evaluar los procesos. Ante una decisión que hay que tomar, esperar siempre la aprobación, grupos cerrados, poca creatividad, soberbia. Ahora, ¿cuáles serán los desafíos que tendremos hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? O sea, tomando todo lo positivo de donde nos afirmamos, cuáles serían los errores que también hemos formado parte de esta estructura y qué serían los desafíos para formar este liderazgo femenino sinodal. Buscar hacerse y escuchar. Dentro de los desafíos, lo que está pintado en rojo es todas las veces que se ha repetido la palabra participación, toma de decisiones, participar en los ministerios eclesiales, participar en las comunidades, pero especialmente como el desafío más fuerte que aparece aquí, es la participación, la palabra inclusión, el poder también describir los distintos carismas, o sea, desde los carismas propios, el poder tomar decisiones, o sea, poder actuar en lugares de poder, el liderazgo proactivo, también se habla con una actitud de enfrentarse, o sea, que la realidad de enfrentamiento, de salida adelante, de no sometimiento, también se enfoca mucho en muchas partes aquí. También se habla de, bueno, la ética, la parte de formación también se repite mucho, que es donde está subrayado, formación integral, formación teológica, bíblica, y después ser partícipes, líderes en la toma de decisiones. La palabra sinodalidad aparece también mucho, y la palabra igualdad e inclusión. Aquí hay más desafíos que también están relacionados con el proceso de sinodalidad, de ser escuchados, de encontrar juntos la inclusividad,
una iglesia y una sociedad de iguales, desde la escucha, desde el diálogo, el discernimiento, la toma de decisiones. Eso se repite en muchas partes, o sea, muchas personas con otras palabras lo dicen por ese lado. La oración, la creatividad, la inclusión, la humildad para reconocer sus dones y carismas. Y después de ver todo este proceso, ¿qué puedo decir desde mis propias palabras que entiendo como liderazgo femenino sinodal? Y entiendo un liderazgo donde es femenino justamente a las acciones, a los pensamientos, a los sentimientos que motivan, que impulsan a las mujeres en la relación consigo mismas, con los demás, con la creación, en la iglesia y en la sociedad, siguiendo una vida al estilo de Jesús. Femenino en el ejercicio cotidiano del seguimiento de Jesús, con un modo de ser femenino que enriquece a todo el cuerpo eclesial, y sinodal en un modo de ser iglesia, que es propuesta por el Papa, que ya viene desde el Vaticano II, a todos los bautizados, a las bautizadas, que caminan juntos, unidas en el espíritu del Evangelio, y requiere pensar una nueva manera de relación que se traduce en una estructura más flexible, que posibilite 3 palabras que creo que son también importantes, y coincido con Serena Nocetti, que puse ahí el artículo de ella para que lo puedan leer tranquilamente: la corresponsabilidad, la comunión con los diferentes y la toma de decisiones, que lo describe el documento de la Comisión Teológica Internacional. Estas actitudes desde el primado, el episcopado y los fieles. ¿Qué es lo que, como conclusión, la humanidad va despertando y se ha visibilizado a las mujeres en la sociedad, y este proceso es muy, muy de a poco? Aquí tengo una cita de Querida Amazonía, en el número 101, que dice unas palabras que están allí subrayadas en negro, que me parece que es el camino que se está abriendo, y justo también con el documento que el Papa nos ofreció el 19, el sábado pasado, de la reforma de la curia, en estos procesos que son muy despacios, que aquí se habla, las mujeres hacen su aporte a la iglesia según su modo propio. No solamente nos podemos limitar a su planteamiento funcional, sino también que entramos en la estructura íntima de la iglesia, y ese es el punto más importante de nuestra incidencia y nuestro aporte en este tiempo eclesial, o sea, de cuál es la estructura íntima de la iglesia, con el aporte, con la colaboración, con la participación, con todas las palabras que ustedes muy bien las describieron antes, y así comprendemos radicalmente que por qué sin las mujeres la iglesia se derrumba, como se habría caído toda la realidad de la Amazonía. Y yo creo que la Amazonía fue el sínodo de la Amazonía, un sínodo profético que mostró y está mostrando este proceso sinodal. Y para terminar, hoy quería citar, porque desde el Vaticano II estamos en este proceso sinodal, y hoy, que es el cumpleaños de la primera auditora, de la auditora uruguaya, uruguaya, porque fue la única uruguaya participante dentro de las 23 mujeres del Concilio Vaticano II, Gladys Parentelli. Ella participó como auditora, hoy cumple 87 años de vida, y cuando decimos que todo este proceso de cambio, bueno, puedo decir que el liderazgo que se ejerció en el Vaticano II, las mujeres lo ejercieron desde la influencia, influenciando porque venían de comunidades activas y vivas, en el caso de Gladys, formada por la Acción Católica, y allí hay una formación de líderes, de mujeres líderes, que colaboraron o participaron o abrieron un espacio, que la voz de ellas fueron recogidas por algunos cardenales y algunos documentos de la iglesia. Pero hoy eso no basta. Hoy no basta que otros hablen en nuestro nombre. Hoy se necesita que las mujeres, nosotras mismas, hablemos, que es el espacio que se nos está dando. Entonces,
La pregunta final es o la síntesis, que la iglesia del futuro es una iglesia de hombres y mujeres, hijos e hijas del Padre. No hay una iglesia sin mujeres, o sea que formamos esta iglesia. Es un camino abierto, avanzamos desde una base firme histórica y soñamos con una iglesia sinodal donde las mujeres tengamos incidencia real, efectiva en esta organización eclesial. En este camino estamos. Entonces, por aquí le doy la palabra a Claudio para que nos hable, como ya les dije. Claudio es un teólogo laico de Salta, Argentina. Claudio, tienes la palabra. Gracias María del Pilar, muchas gracias por la presentación, gracias a la formación continua del Boston College. Agradezco a todas y a todos que están presentes en este coloquio. Y bueno, me pidieron que analice el liderazgo femenino en este proceso sinodal, y lo voy a analizar a partir de la urgencia y acogida de un liderazgo femenino en la Iglesia. Sobre todo mi reflexión va a estar situada, va a ser una reflexión con gravedad, es decir, situada en el proceso sinodal de la Iglesia en la que participo, de la Iglesia de Salta. Voy a comenzar un poco hablando de esta reflexión, entendiendo, digamos, el liderazgo femenino en la Iglesia sinodal y sobre todo acá en la Iglesia de Salta, como esta urgencia y necesidad a ser acogida. Hace un tiempo la Iglesia acá de Salta viene también haciendo, como creo en muchas diócesis y arquidiócesis, el camino de escucha. Pero en este proceso de escucha, el porcentaje de las personas que participaron, en ese porcentaje casi un 70 o quizás un 80% son mujeres, ¿no? Y en esos encuentros, y hubo un encuentro presencial, se debatieron los puntos propuestos en el Vademecum, ¿no? De los documentos sinodales. Pero en las conclusiones que aparecieron en ese encuentro no estuvieron presentes, aunque sea de forma concreta y explícita, los problemas en torno a las mujeres, esos problemas que vive la sociedad salteña, que puede ser también muchos problemas que viven sociedades comunes aquí en Latinoamérica o en el continente Abya Yala. La provincia de Salta está, para que ustedes sepan, entre las provincias con mayor índice de femicidios del país, sin contar con la violencia institucional, sexual y económica en la que están sometidas muchas de nuestras mujeres salteñas, y que muchas de estas mujeres salteñas participan en pastorales de la Iglesia. Pero aún en estas pastorales de la Iglesia, ellas fueron acogidas, pero sin su problema social. Entonces me pregunto acá, si esto puede llamarse acogida, y si en esta acogida hay una fuerza de liderazgo femenino. Por otro lado, en este proceso también de camino sinodal y de escucha, no sé, la apertura de escuchar a diversos actores o a diversos actores de diversas culturas, hay que poner en énfasis que la provincia de Salta tiene una de las mayores, es el mayor número de comunidades originarias del país, es decir, en Argentina. Aquí conviven muchas culturas y que en estas comunidades la gran problemática que tienen es que las niñas y los niños están muriendo de hambre y no tienen acceso a una fuente, a la fuente de aguas potables. Para muchos, ¿no? En la ciudad de Salta, se cree que este es un problema meramente cultural, por el cual se piensa que son comunidades subdesarrolladas y que deben ser meramente sostenidas y una respuesta dada por el Estado.
Pero en estos escenarios de las comunidades originarias se pueden reconocer organizaciones de mujeres que están recuperando los valores ancestrales del cuidado, sobre todo de las niñas y de los niños, pero que también en estos organismos de mujeres luchadoras ponen de manifiesto la violación y mutilación de sus cuerpos territorios por parte de las empresas extractivistas, que impiden el buen vivir para sus pueblos. Muchos de estos pueblos son pueblos creyentes, mujeres creyentes, que también han sido acogidos en la fe, pero sin sus problemáticas humanas y territoriales. Y me vuelvo a preguntar si esto se puede llamar acogida. En definitiva, se hace urgente, creo yo, acoger un liderazgo feminista en la Iglesia que movilice en las estructuras eclesiales una Iglesia de ni una menos, o por lo menos de viva nos queremos, que interpele de alguna forma nuestras masculinidades, nuestras estructuras en la Iglesia, y nos interrogue si nuestras estructuras son estructuras patriarcales. Por lo tanto, también debemos pensar en este camino sinodal una Iglesia abierta a las sabidurías, espiritualidades ancestrales, con las voces de las ancestras, para pensar una comunidad del cuidado. De esta forma, creo que caminar juntos podrá tener un horizonte posible sin estar desarticulado de los sufrimientos y esperanzas de muchas mujeres violentadas o discriminadas. Gracias, quería compartir esta reflexión con ustedes. Muchas gracias, Claudio, por tu aporte. Ahora vamos a escuchar a Isabel Migueles, que ella es religiosa y nos habla desde Perú. Tienes la palabra, Isabel. Ajá, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias por permitirme participar de este coloquio tan interesante. Y tengo que decir que nada novedoso, porque lograr este liderazgo femenino sinodal es una tarea que venimos haciendo desde los inicios de nuestra historia. Y lo mismo desde los inicios de nuestra iglesia, del cristianismo. Pero no me voy a meter en este análisis histórico que lo harán la gente preparada. Yo ni soy teóloga, ni soy una religiosa que camina patas hecha a correr por cerro arriba, cerro abajo, ¿no? Porque he vivido casi siempre en cerros. Y me voy a centrar como en reflexiones sencillas que salen de una mujer educadora, luchadora y observadora de las diferentes realidades y contextos en donde he vivido y desarrollado la misión. Para ubicar mis apreciaciones y afirmaciones, parto de una realidad que me parece que ubica todo este deseo y este camino, y creo que también puede ubicar para los demás, y es la infancia. Mi madre me recordaba de vez en cuando una anécdota muy curiosa. Mi padre y mi madre son campesinos de una zona muy pobre de León, y cuando iban a vender el producto de la chacra, ¿no? Estaba mi padre negociando y se metió mi madre, porque mi madre ha sido una mujer también muy de un nivel muy bajo, si quieres, académico, pero muy buena en matemáticas, y le dijo: no, Antonio, esto no se puede llevar. Y mi padre, cuando llegó a la casa, le dijo: Carmen, tú cuando esté negociando, tú no te metes, porque le habían dicho a él que si se iba a dejar dominar por la mujer. Y mi madre le dijo: muy bien. Pero mi madre no le dejó hacer la transacción, eso ella estaba muy segura. Y mi madre le dijo: mira, Antonio, aquí el problema es de los dos hemos trabajado y lo que tenemos que buscar es el bien común. Entonces, eso nos ha marcado, y a mí me ha marcado,
Y me ha marcado que a veces pues, soy medio rebelde en alguna de estas situaciones, porque creo que desde ahí el liderazgo de la mujer se fragua en el hogar, en las relaciones que se establecen entre varón y mujer, entre padre y madre, hijos e hijas. Y significa que debemos trabajar por la educación de la familia allí donde estemos y con quien estemos. Y lo traigo aquí porque la Iglesia es educadora. Nosotros somos educadores y educadoras. Entonces, a mí me parece que desde ahí tenemos un papel muy importante, los varones que se encuentran en este coloquio, pero también las mujeres, porque las mujeres tendemos a desarrollar el rol aprendido con nuestros hijos e hijas. Y esto es de hombres, esto es de mujeres. Y escuchas permanentemente, no puedes llorar porque llorar es de mujeres. Entonces, en la casa hay papeles o roles asignados a varones y a las mujeres y fundamentalmente los estamos inculcando la mujer. Entonces, es necesario fortalecer en nuestras comunidades este rol incisivo de la mujer, destacando todos los valores que posee, que Pilar nos hacía un resumen muy importante, ¿no? Pero no como decir, bueno, la mujer por encima y el varón por debajo. No, creo que ese no es el camino y no es un camino bueno. Es un camino de integración con los valores de los varones, sin menoscabar los de estos, pero colocándolos en un mismo nivel. Y esto haciéndolo desde el análisis concreto de la vida cotidiana, porque a veces pues los curas y las monjas y los religiosos hablamos mucho y nos dicen, eso es pura paja, perdonen la expresión, es una expresión muy venezolana, porque he vivido muchos años en Venezuela. No, como que eso no vale, no, desde lo concreto, desde lo pequeño, desde las cosas que entiende nuestra gente sencilla. Porque solo si la mujer se fortalece y cree que ella misma es capaz de enfrentar las diferentes realidades y levantar la cabeza allá donde quieren que camine y permanezca con ella agachada. Solo desde ahí y desterrando los estereotipos podremos lograr un liderazgo en la Iglesia. Si no, olvídense que no lo vamos a lograr. Nosotras, que nos movemos en el mundo eclesial, donde el clericalismo y la dominancia del varón sobre la mujer, lo sabemos todos, es palpable, es comenzar a levantar nuestra voz, nuestra mirada, nuestra acción y no permitir en nuestro entorno la dominancia ni usurpación de nuestro espacio, de nuestros valores. No permitir que nos ninguneen ni que nos pisen por el simple hecho de ser mujeres. Y yo les hablo, en este momento estoy en una parroquia aquí en Lima Norte, si hay alguien de Lima o de Perú, donde fue evangelizada por los columbanos y los columbanos trabajan comunidad de comunidades y la parroquia es comunidad de comunidades. Pero han llegado unos sacerdotes de Corea y son una iglesia coreana muy perseguida, entonces son muy estructurados y no dejan, no dan paso. Entonces yo el otro día me calenté porque no había un consejo pastoral y en plena semana lo cambiaron justo para la semana de formación pastoral que estaba realizando el grupo juvenil, bien preparado, y yo le hice cambiar el consejo unas horas antes. Dije, no me parece, ustedes no han consultado, ustedes no pueden pasar por encima de una decisión que se ha tomado en grupo, en comunidad, es una falta de respeto. Y el sacerdote, el peruano, dijo, tienes razón, Isabel. Y escribió un mensaje, se suspende el consejo por esto, ¿no? Entonces, quiero decir que eso es como muy importante, porque si no levantamos esa voz, nos vamos a ir viendo mal. Y tenemos que comenzar con una preparación seria, con mujeres y varones.
donde desde la educación, desde chiquiticos que empiezan a llegar a la escuela, que empezamos a tener incidencia, se refuercen las diferencias no como de superioridad e inferioridad, sino como complementarias. Se fortalezcan los roles de ambos y se trabaje al unísono en corresponsabilidad, coparticipación, diálogo y construcción conjunta. Y esto llevará también a desarrollar un trabajo no solo con niños, que los tenemos desde pequeños, sino también con los padres, no madres, que son las que van. Tenemos que hacer una exigencia, sobre todo los que estamos en educación, y podemos forzar un poquito más. Y como religiosa y mujer, he aprendido a veces a golpes porque me he peleado, que lo que nos pasa en la Iglesia es parte de un rol aprendido, asumido y fortalecido desde dentro de las instituciones, de servilismo y silencio ante lo que dice el cura, el religioso, porque es varón. Tenemos que comenzar a valorizarnos, a ponernos en nuestro lugar y ayudar a los varones a que asuman su lugar, en lugar de correr a atenderlos cuando llegan a la casa. Parece que nos desesperamos por atenderlos, ¿verdad? Pero llega una monjita de nuestra comunidad o de otra, una persona, y ahí no aparece ni aparece una, pero de otra manera, ¿verdad? Solo así cambiará nuestra mirada y nuestro posicionamiento y acción, y lograremos ser líderes y ayudar a que otras también lo sean, descubran lo mejor de sí mismas y lo pongan al servicio de la vida. Eso quiere decir que tenemos que desaprender para aprender una nueva manera de situarnos y de ubicarnos y de hacer. Nos exige una formación y un análisis continuo para no caer de nuevo en ello ni creer que la vida solo tiene una mirada. Como dice Francisco, aprendamos a vivir en un mundo polifacético y poliédrico, donde la mesa es redonda, y tomar conciencia que desde donde estamos y desde nuestra mirada con ojos de mujer podemos aportar lo mejor de nosotras mismas para avanzar en este camino de liderazgo femenino sinodal, tan ausente y necesario en todas nuestras instituciones y también especialmente en la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahora le vamos a dar la palabra a Gaspar Martínez, que es sacerdote y nos habla desde Bariloche. Él es español. Gaspar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la escucha. Muchas gracias de modo especial a Boston College, en la persona de ahora se me ha ido tu nombre, Pilar, es Pilar Silveira, que me ha invitado a este espacio. Y yo cuando recibí la invitación, pues dudaba de si acceder o no acceder, porque pensaba, ¿qué puedo ya aportar en este tema? Que hablen las mujeres. Pero también, por otro lado, y supongo que es la idea que han tenido cuando han invitado también dentro de estos 4 que estamos a 2 varones, pues en esto también los varones pues podemos capaz transmitir algo y sobre todo pues escuchar. Es bueno que en este foro no estén solo mujeres, pero indudablemente que sois la mayoría, como en todos los foros de la Iglesia donde me puedo encontrar con más gente. Además de eso, yo no tengo la aportación que tiene Isabel, con tantos años de experiencia acá en estas tierras en América Latina, o de Claudio, que es de acá, o lo mismo quien va a hablar detrás de mí,
Isabel Corpas. Bueno, yo soy recién llegado aquí a esta realidad y considero que tengo mucho que aprender y mucho que escuchar. Y me sigo preguntando qué puedo... Mi experiencia de varón, además ordenado, crecido y formado y educado en una cultura religiosa eminentemente clerical y clericalista, porque es la cultura de la que venimos, y eminentemente patriarcal, que es de la que venimos en la Iglesia, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurría pensando en mis palabras es, bueno, puedo apoyarme en algunas referentes que de a poquito voy teniendo y en su palabra, en lo que voy leyendo de ellas, y después en algunas experiencias positivas o que quiero ver al menos en perspectiva positiva de presencia y liderazgo femenino y sinodal. Primero, respecto a las referentes, pues yo aquí enumeraba algunas. Por ejemplo, recuerdo hace semanas leyendo un artículo de Silvia Martínez Cano, teóloga española, titulado Lo que nos queda para este siglo, Mujeres, Culturas e Iglesia, que está publicado en 2015, pues ella propone en el artículo cómo caminar hacia una nueva forma de relacionarnos y de convivir comunitariamente, y presenta una serie de retos eclesiales que, bueno, pues yo subrayando en el artículo tengo acá señalados. Por ejemplo, en primer lugar, una praxis comunitaria del cariño, unas relaciones más fraternas y sin diferencias jerárquicas. Y en esto, como ya se ha dicho aquí, pues las mujeres lleváis la delantera y cuánto tenéis que enseñarnos a el modo de liderazgo masculino que todavía sigue estando tan presente en nuestro mundo patriarcal, ¿no? En todos los ámbitos. Después también otro reto que tenemos es el de visibilización de la participación de las mujeres, porque, bueno, las mujeres están muy presentes, las mujeres trabajan mucho, pero se visibiliza poco la participación y el aporte de las mujeres. La participación en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? O la participación en los órganos de coordinación y gobierno, continúa diciendo Silvia en este artículo, ¿no? En los órganos de coordinación y gobierno de la Iglesia, de las iglesias particulares, de las iglesias locales. Dice Silvia que no es posible la transformación de la Iglesia sin un proceso previo de encuentro y reconciliación. Y bueno, pues en esto cuánto tenemos que caminar. Y no solo en este tiempo de Cuaresma, sino en todo tiempo. Después también otro aspecto, otro reto, es el ecumenismo activo, diálogo entre las iglesias para que todos ganemos. No es una realidad muy presente aquí en el entorno en el que me muevo, en San Carlos de Bariloche, Argentina, pero bueno, capaz que es otro reto que tenemos por ahí. Pues también mucha presencia de iglesias evangélicas, pentecostales y todo tipo de iglesia, y con las que, por lo menos mi experiencia de este año que llevo acá, no existe ninguna relación, caminamos absolutamente en paralelo. Creatividad celebrativa y litúrgica, continúa diciendo Silvia. Transformar nuestras celebraciones con estrategias, lenguajes y rituales accesibles a los creyentes. Bueno, y continúa Silvia enumerando también otros retos teológicos y de otro tipo
hasta terminar ese precioso artículo que a mí me encantó cuando lo leí y cuando lo releía esta mañana, dice: nos queda favorecer un clima donde la experiencia de Dios no sea inmutable y estática, incertidumbre, sino dinámico, abierto y colectivo, de forma que la diversidad nos haga crecer en el espíritu. Nos queda desvincularnos del miedo al cambio y la tendencia al estatismo, a quedarnos quietos. Nos queda, termina Silvia este precioso artículo, como digo, diciendo: nos queda siempre Dios, creatividad amorosa e infinita. Bueno, este es un referente para mí. También hay otros referentes. De lo poquito que yo conozco, considero que mucha más será la riqueza que todavía puedo llegar a conocer, por lo menos así lo veo. Otros referentes, como digo, pues son la red Tras las Huellas de Sofía, que recién me he sumado o intento estar al tanto de lo que ofrecen, la Revuelta de Mujeres en España o las Mujeres Gestoras del Cambio acá en América Latina, esta campaña de creo que es de la CLAR y del CELA. Y así otras, muchas mujeres que son referentes, por enumerar algunas, pero bueno, seguro que se me quedan muchas sin nombrar. Emil Cecuda, a quien he conocido hace poco en la Asamblea Eclesial, Isabel Corpas, también conocida hace poco, Cristina Hinojés, y otras teólogas que andan por aquí, algunas me estarán escuchando y me da mucha vergüenza. He tenido, como digo, la oportunidad de participar como asambleísta en la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Como saben ustedes, éramos 1.100 participantes, de los cuales solo había 355 mujeres, el 32%. Menores de 30 años, jóvenes, solo el 5,7%. Bueno, yo me preguntaba y me pregunto cada día, ¿podremos llegar algún día a la paridad entre grupos, a la igualdad numérica que también favorece la participación y la comunión? Bueno, es el reto que tenemos. Por terminar ya, enumero algunas experiencias más concretas que yo tengo en mi vida. Por una parte, una de hace mucho tiempo y otra presente. Cuando yo iniciaba mi proyecto de vida hace más de 30 años en Valladolid, España, en el contexto de mi formación inicial como salesiano, tuve la oportunidad de sumarme a un proyecto de inserción barrial en un barrio llamado de La Esperanza, poblado gitano, en las afueras de Valladolid. Allí unas mujeres de la comunidad de Isabel Migueles, carmelitas de Vedruna, compartían vida y misión con aquellas personas abandonadas y excluidas de toda administración, toda política y toda sociedad. Estas religiosas a mí me enseñaron a vivir siempre toda mi historia vocacional con esta perspectiva social y que he intentado mantener a lo largo de toda mi vida. Estas religiosas, lo más importante, más que enseñarme a mí, es que encarnaban el Evangelio en el barrio y llevaban la presencia de la buena noticia a aquellas familias y gentes. Y después, como digo, otra experiencia más presente, pues es la de Cristina, Lucía, Nancy, Nora, María, Andrea y tantas otras que podría nombrar, mujeres de nuestras comunidades aquí en el Alto Bariloche,
con las que comparto día a día la acción pastoral y comunitaria por la transformación social de nuestros barrios y nuestra sociedad. Mi sueño, y ya termino, es llegar a una iglesia que sea de verdad pueblo de Dios, más igualitaria y donde se valore y se reconozca el aporte de la mujer, no solo en el campo de la acción y de la misión, sino también en el campo de la reflexión y el pensamiento y en la toma de decisiones. En el Vaticano el Papa Francisco hace algunos cambios, pero yo no veo o veo muy poco la réplica consiguiente en las iglesias particulares y locales. Existen ejemplos concretos que para mí son sangrantes y requieren un urgente replanteamiento, estudio, discernimiento, cambio, que enumero algunos. La teología de la familia y el matrimonio, en concreto la admisión a la Eucaristía de los divorciados vueltos a casar. Esta teología se nota a las claras que está hecha por hombres célibes. Si estuviera hecha por mujeres, sería de otra manera. Y si pasara la teología también a los cánones del derecho canónico. El tema de los abusos sexuales a menores, bueno, pues en concreto en esto, las comisiones que se han creado en cada iglesia particular, yo no lo he comprobado mucho, pero estoy por asegurar que todas o casi todas están presididas, por supuesto, por algún sacerdote u obispo. No las puede presidir una laica que sea profesional, que sepa más del tema. Es que los curas siempre sabemos de todo y por tanto también en esto tenemos que presidir otro. La acogida e inclusión de personas diferentes. La apertura de otros modos y formas de comprender la moral católica. Algunos temas de sexualidad, sin juzgar y condenar, entrando a dialogar. ¿Podría hacer una conclusión, por favor, porque ya se nos pasó mucho la hora? Bueno, perdón. Y por último, pues eso, que como conclusión, bueno, sirva mi aporte y que agradezco mucho esta oportunidad y ojalá que sigamos caminando en una iglesia que sea realmente sinodal, que camine hacia la igualdad también entre hombres y mujeres y hacia la paridad numérica, aunque no tengamos la misma vocación todos o no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gaspar, y vamos a darle la palabra, porque si no se nos va el tiempo y eran 4 ponentes, a Isabel Corpas. Bienvenida, Isabel, teóloga, madre de familia y abuela. De 12 nietos. Para hablar de liderazgo femenino sinodal y como nos lo proponía María del Pilar con un ejemplo concreto, he querido evocar a la mujer que con otro discípulo, de quien el relato lucano sí precisa que se llamaba Cleofás, caminaba aquel mismo día de Jerusalén a Emaús y de regreso a Jerusalén. Primero, porque la iglesia que caminaba de Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén celebra el primer ejercicio de sinodalidad eclesial y que nos sirve de modelo para la sinodalidad actual. Segundo, porque ¿quién dice que no podía ser mujer la compañera de Cleofás? De hecho, los textos neotestamentarios registran la presencia de mujeres comprometidas en el anuncio del Evangelio y activas en la vida de las primeras comunidades, hombro a hombro con los varones, aunque ellos parecieran estar siempre en primer plano porque los textos canónicos son de la autoría masculina. Pero además, recuérdense esto, el Evangelio de Juan se refiere
a Cleofás como esposo de María, una de las mujeres que estaban al pie de la cruz. Pero permítanme explicar las dos afirmaciones que acabo de hacer rápidamente. La iglesia que caminaba de Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén es iglesia sinodal, es iglesia que camina, en la que Jesús camina, interpreta las escrituras y escucha las preocupaciones de Cleofás y de su compañera. Es iglesia que se hace camino, se abre a la escucha de la buena noticia de la salvación acontecida en la persona de Jesús, acoge y reconoce a Cristo en la persona acogida. Iglesia que parte el pan y se pone en camino para regresar a Jerusalén después de reconocer la presencia del resucitado en el camino. Iglesia en la que se construye la comunidad y realiza la comunión eclesial. Como quiera que caminar con Jesús genera un caminar con y hacia la comunidad. Y permítanme subrayarlo, es iglesia incluyente, porque los protagonistas del relato lucano, además del resucitado, son los dos discípulos que codo a codo, dos discípulos, quiero imaginar que uno de ellos era una mujer. Con ellos, con quienes camina el resucitado, a quienes se dirige y a quienes reclama por su falta de comprensión, con quienes parte el pan y quienes también codo a codo se pusieron en camino para anunciar a la comunidad de Jerusalén reunida en nombre de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo presente en medio de ellos, Mateo 18:20. Y fueron a anunciar que habían encontrado en el camino al resucitado y a quienes el resucitado anunció. Y yo enviaré sobre ustedes, no sobre algunos, sobre ustedes, lo que mi Padre prometió, como también que esa comunidad de discípulos y discípulas recibiría, abro comillas, el poder que viene del cielo. Completo mi reflexión con otros ejemplos concretos de liderazgo femenino eclesial correspondientes al momento actual. Natalie Beckard, Cristina Hinojés, convocada con otras mujeres en las comisiones para preparar el sínodo de la sinodalidad, y con seguridad habrá muchas mujeres invitadas a la Asamblea Sinodal en octubre de 2023. Asimismo, la participación en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, una participación que no fue, nos lo acaba de recordar Gaspar, no fue tan significativa como debiera haber sido, pero de todas maneras hicieron un papel muy importante Gloria Liliana Franco, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, y la hermana Birgit Weiler, una de las coordinadoras del equipo que elaboró el documento para el discernimiento, y conjunto con muchas otras religiosas y laicas que han estado comprometidas en este itinerario eclesial. Con ellas, y yo creo que en parte estoy haciendo con esto, haciendo eco a lo que decía antes tan bellamente Isabel, son las voces de las mujeres desde la periferia de una iglesia sinodal las que pueden y esperamos poder contribuir a generar cambios de mentalidad, cambios de actitudes, de formas de relación, de imaginarios, paradigmas para hacer una iglesia de comunión incluyente y ministerial, como la propuso Vaticano II, sirviendo como agentes de conversión eclesial para superar el clericalismo, que es esa muralla con que tropezamos cada vez que vamos a dar un paso más. Y que compartimos tanto el clero como el laicado. Y para poder, desde nuestros aportes, desaprender la tipología de iglesia jerárquica, piramidal, quiriarcal y sacerdotal,
como también para deconstruir modelos caducos de relación entre hombres y mujeres, que evidentemente, como lo decía Isabel, se originan en el entorno familiar, pero que se fortalecen en el entorno eclesial. Esta es una expectativa que, por otra parte, asoma en esta iglesia sinodal que parece perfilarse incluyente al oficializarse la presencia o posible presencia de mujeres en cargos de responsabilidad en los dicasterios vaticanos con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium del Papa Francisco, apenas publicada ayer. Para mí, el 19, el 20, todavía hoy está haciéndose la presentación, y cuyo propósito es la reforma de la administración de la Santa Sede. Regáleme un minuto más. En que dice, el Papa y los obispos y otros ministros ordenados no son los únicos evangelizadores en la iglesia. Reconoce que todo cristiano en virtud del bautismo es discípulo misionero y por lo tanto no se puede ignorar en la actualización de la curia romana la implicación de los laicos, incluso en funciones de gobierno y responsabilidad. No precisa que se abra la puerta a las mujeres, pero hay lugar a esperarlo. Pero también en el mismo documento se cuela una noticia menos buena, y es que una de las tareas del dicasterio para los laicos, la familia y la vocación es, dice el artículo 131, abro comillas, profundizar la reflexión sobre la relación hombre-mujer en su respectiva especificidad, reciprocidad, complementariedad. ¿Cómo les gusta en el mundo eclesiástico hablar de complementariedad, que implica que uno tiene lo que a otro le falta? Pero termina este artículo 131 diciendo que ofrece su contribución a la reflexión eclesial sobre la identidad y misión de la mujer. Y digo, esta reflexión eclesial es la mirada desde los hombres de iglesia sobre la mujer, porque no se puede olvidar toda la riquísima reflexión sobre la mujer y su lugar en la iglesia que han hecho las teólogas, lo que hemos hecho las teólogas. Pero lo grave es que dice que esperan desarrollar también modelos de roles orientadores de la mujer en la iglesia. Como quien dice, aquí en el dicasterio para los laicos es donde se ubican las mujeres, que no pueden salir del laicado. O sea, que por un lado parece haber un avance en este documento, pero al mismo tiempo sigue pesando la mirada de los hombres de la iglesia. Uy, me pasé un poquito, María del Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia, por tus aportes. Gracias, Gaspar. Gracias, Claudio. Gracias, Isabel. Muy interesante cada una de las visiones que cada uno de ustedes ha hecho desde sus puntos, de sus lugares, de sus experiencias, desde Salta, desde toda la realidad también como religiosa de Isabel, desde la realidad sacerdotal de Gaspar, también poniendo y tomando muchas reflexiones de este aporte femenino. Y muchas gracias, Isabel, también por toda esta reflexión tan rica. Y con esta, creo que el próximo o algún otro coloquio va a tener que ser específicamente sobre la exhortación del Papa sobre la curia. Tiene la mano levantada María. María, ¿querías decir algo? María Burgos. Gracias, María del Pilar. No sé si me escucha. Sí, felicitaciones a los 4. Muchas gracias y buenas tardes. Felicitaciones a los 4 expositores excelentes, cada uno. Y realmente no me toca más que decirles que los problemas de Argentina, de Salta, del Perú, de Ecuador, de Colombia y de toda América Latina son similares, ¿no? Mucha marginación hacia la mujer, mucha violencia hacia la mujer, todavía tenemos que caminar, pero quiero resaltar que dentro de todo eso, la mujer dentro de la historia de la iglesia, y creo que si mal no recuerdo, el curso que lo seguimos con usted, Mujeres al Servicio de la Iglesia,
La historia es de mujeres valientes y aguerridas que han dado su espacio. Y en lo personal, créanme, lo que a mí me ha costado mucho abrirme ese espacio, hacer que me escuchen y dentro de las comunidades trabajar mucho por una dignidad humana. Y hay veces me ha tocado poner a María de Magdala, aparte de la Madre de Jesús, como un ejemplo de una iglesia caminante y sinodal. A la primera mujer que se le presenta a Jesús, a la primera que le dice, anda, ve y dile que los espero. Desde allí empezará en Galilea el evangelio. O sea, sí, hay mucha marginación, yo sé, hay mucha migración hacia las ciudades, que es por la experiencia que he tenido en las comunidades que he trabajado. Eso ha hecho que la mujer sea marginada, que haya mucha violencia, que los hogares sean distribuidos, disueltos. Pero no nos olvidemos que también el sacerdocio sale de un hogar femenino, de una madre y de un padre. Entonces, empezando nuestra iglesia sinodal que está caminando y que usted es la líder que va abriendo estas puertas, nace de una familia conformada, nace de una familia que tiene que ser escuchada de alguna manera, no patriarcal, porque la mujer también tiene que darse su derecho, como decía Isabel, la religiosa del Perú, es verdad. O sea, desde ese punto, mi trabajo como educadora en valores siempre es respetando la dignidad. Muchas gracias, María. Redondea porque hay 4 personas más. Gracias. Solamente hasta ahí, respetando la dignidad humana de la mujer y del varón. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere? Y Teresa Soto. Teresa, tienes la palabra. Ya. Bueno, muchas gracias por este espacio que es maravilloso. Gracias a él nos hemos concientizado de pronto de muchas oportunidades que la mujer tiene que aprovechar y también que nos están dando, dijéramos, las herramientas precisas para poder liderar, para poder ser personas que aportan a la parroquia. Pero que yo noto algo muy importante y que me ha llamado la atención es el conformismo en las parroquias de la mayoría de las personas. Este conformismo, ¿qué ha hecho? Ha hecho que se conformen grupos cerrados porque somos, dijéramos, en un momento dado, conformistas y aceptamos las cosas como se están presentando. Entonces, yo veo que tenemos que tomar iniciativas, tenemos que presentar proyectos. Hay todavía sacerdotes muy cerrados, hay parroquias en donde la sinodalidad no se nombra. Entonces, a eso voy, ¿no? Que tenemos que tomar acciones, que ese conformismo, yo no sé cómo lo vamos a superar, de las personas, dejemos, dicen, ¿no? Dejemos que ellas trabajen. Pues, ¿para qué si no dan espacio? Bueno, eso es lo que yo quería decir, que de verdad nos tenemos que concientizar y empoderar, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Hermana Paula, ¿tienes la palabra? Buenas tardes a todos. Me ha gustado mucho estas reflexiones de poder abordar la sinodalidad y para mí pasaba desapercibido el rol de la mujer, ¿no? Siempre pasa como así, como que así está la mujer y ya. Pero creo que nos hace falta caminar como iglesia también para poder así como desaprender las costumbres que nos han enseñado y nos han inculcado en la cabeza a más de uno, para poder aprender a incluir a otras religiones, porque es muy difícil que tú te sientes con un islamista o con un testigo de Jehová o con otro. Es muy difícil, ¿no? Pero no imposible, porque la sinodalidad es eso, es abrirnos la mente, abrirnos el corazón y sobre todo lo importante
no es caer en el feminismo, no es caer en que la mujer es solo la mujer, no, sino que también todos podemos hacer una parte, una comunión, una iglesia que va en salida y que como va en salida también va recreándose y se va recreando a partir de, puede ser, del evangelio y a partir de esa comunión, de llevar a Jesús y de estar con él. ¿Qué es lo importante? Siempre transmitir a Jesús, siempre llevarlo y estar con las personas, inclusive con las que no creen. Yo creo que eso es un gran desafío, estar con las personas que no creen y con los de la otra religión creo que es una parte de camino. Y sí, les agradezco porque hoy me llevo muchas cosas que me comprometen como hermana religiosa a poderlo incluir en mi pastoral, en lo que hago, y me gustaría que en otro momento se dieran estos espacios muy enriquecedores. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y también en el chat tenemos algunas palabras que nos dicen algunas preguntas sobre la desclericalización. Ustedes la pueden también leer allí. Debemos desclericalizarnos nosotros en la base, si no es imposible, la desclericalización viene desde abajo. Hay que abrir camino de igualdad en la toma de decisiones. Bueno, agradecen las exposiciones. También se está de acuerdo con lo que se está diciendo, pero dice que nosotras mismas nos marginamos unas con otras cuando tenemos un lugar en la iglesia. Bueno, eso es, a veces, o sea, lo estoy leyendo todo esto y después le voy a dar la palabra a cada uno de los ponentes si quiere decir un aporte. Nosotras mismas nos marginamos unas con otras cuando tenemos un lugar en la iglesia, no damos oportunidad a generar otras ideas, pues pensamos que nos quitan el lugar. Debemos también trabajar en las relaciones entre hombres y mujeres en el hogar, necesitamos sembrar, promover el rol de la mujer. Bueno, muy interesante, escriben desde Argentina. ¿Cómo podemos empoderar a los pobres? Cuando se habla de empoderar a la mujer en la iglesia, se habla en el sentido de tener en cuenta a los pobres marginados en su empoderamiento, es una pregunta. Bueno, después se dice que el trabajo desde abajo, dice Isabel, es un trabajito de hormiga. Bueno. Y bueno, ahora les doy la palabra a cada uno, el que quiera decir algo. Empezamos por Claudio, Isabel, Gaspar, Isabel. Ya terminó ya, pues era a las 3. Pero tenía unas tremendas... Hola. No sé si escuchan. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, agradecer este espacio y todas las intervenciones expuestas nos enriquecen para pensar justamente cómo, ¿no?, la Iglesia puede caminar pensando sobre todo en estos esfuerzos, en estos dolores, sufrimiento y esperanza de las mujeres, que también tienen que ser, al igual que lo decía el Vaticano II, esperanzas y dolores, ¿no?, de nuestro caminar sinodal. Sin esas esperanzas y dolores, como bien lo decía María del Pilar al principio, en la querida Amazonia, sin las mujeres la iglesia no se cae. Entonces, sin esos dolores, sin esas esperanzas, la iglesia también pierde el horizonte. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Isabel. Ajá. Yo solo decir algo que me parece que es muy importante, y es que el clericalismo lo quitamos desde la base. El rol de la mujer lo hacemos desde la base, porque desde arriba no nos va a venir las cosas hechas. Tenemos que ir conquistando esos espacios en el día a día, con nuestras hermanas, si somos religiosas o pertenecemos a un grupo, con la gente con la que trabajamos y sobre todo con los sacerdotes, poniéndolos en su lugar y poniéndonos también nosotras, valorizándonos y poniéndonos en nuestro lugar. Porque estamos con una cultura que es machista. En muchos sitios, pero América, yo he vivido en varios países, la cultura es machista y no es
que el hombre la hace machista. Las mujeres, las abuelas, las maestras la hacemos machista. Gracias. Gracias, Isabel. Gaspar, unas palabras. Bueno, pues a ver, ahí por ejemplo me fijaba que una de las preguntas iba por el tema del empoderamiento de los pobres, y si este empoderamiento de la mujer que se habla, pues es también empoderamiento de los pobres. Y bueno, pues yo digo, por supuesto que sí, las mujeres son doblemente pobres en nuestras sociedades y en nuestra iglesia. Entonces, todo lo que sea empoderamiento femenino, pues contribuirá al empoderamiento también de los menos favorecidos en todos los sentidos, por la cultura, por los bienes materiales, etcétera, ¿no? De las distintas pobrezas. Y también un poco desde lo que escuchaba, por ejemplo, ahí me fijaba, bueno, rescato simplemente una palabra que decía la hermana Paula Andrea. El feminismo, yo creo que un gran problema que tenemos en la Iglesia es que lo consideramos como negativo, y todavía no nos hemos puesto a hacer una escucha de los aportes y de los valores que tienen los movimientos sociales feministas y que están haciendo por toda la sociedad y también por la Iglesia, y que debemos entrar en diálogo en muchos temas. Y bueno, pues parece como que lo primero que aparece es que no son de los nuestros, o que es imposible el diálogo, porque también a veces se han radicalizado este tipo de movimientos, están atacando a las comunidades, etcétera, algunos grupos. O sea, es un poco como lo que comentábamos ahí fuera de grabación al principio de las comunidades mapuches acá en la zona donde estamos, de Argentina y de Chile. Bueno, por unos pocos exaltados al final se juzga un poco todo el gran movimiento y el gran aporte de los movimientos sociales femeninos también. Bueno, es dos cositas más para poner. Gracias, Gaspar. También hay otras preguntas en el chat sobre el feminismo a ultranza. No sé si quiere Isabel decir algo de eso. O también de cómo se puede, aquí recién estaba viendo, qué etapas deberían surtirse para que las mujeres puedan participar en la discusión sobre el diaconado y el sacerdocio femenino, que es también tu tema. Isabel. Bueno, primero, déjeme que quiero subrayar lo que acaba de decir mi tocaya sobre esa necesidad que tenemos de contribuir a cambiar, que es lo que yo llamo el aporte de las mujeres desde la periferia, es decir, desde donde podamos empezar a dar voces y a veces a gritar, porque tenemos que demostrar y abrir los ojos y abrirle los ojos a los hombres de iglesia respecto a estos imaginarios que tienen con respecto a las mujeres, de inferioridad, de subordinación, de servilismo, pero que también las mujeres ayudamos a alimentar con nuestro propio servilismo, como decía Isabela, es que corren cuando llega el curita a atenderlo, ¿verdad? Ese estilo de cosas, de servilismo, entre los errores que mencionaba anteriormente o al principio María del Pilar, esto de pedir permiso, de la dependencia, la subordinación, que son manifestaciones de ese clericalismo implantado en la iglesia. 2. Quiero responderles rapidísimamente a Pedro Domínguez, que me dice pregunta que si
no creo que aprender nuevas relaciones fraternas, por muy inclusivas que sean, y nombrar en cargos relevantes a mujeres, es seguir manteniendo el clericalismo sacerdotal. Mire, yo estoy dándome la pelea, hablando por donde puedo hablar también, escribiendo por donde puedo escribir, sobre la necesidad de desclericalizar a la iglesia, ¿sí? Que cuando querida Amazonía, el Papa Francisco dice, es que no les podemos pensar en ordenar mujeres porque eso sería clericalizarlas. No, es que empecemos por curar la enfermedad. El Papa la llama un cáncer, ¿no? El cáncer del clericalismo. Empecemos a curar la enfermedad en la que están metidos los hombres de iglesia y desclericalicemos a toda la iglesia. Por eso el acceso, y respondo ahí a la última pregunta que me planteaba ahorita María del Pilar, la posibilidad de acceso a la ordenación de las mujeres no es a un ministerio clerical, sino un ministerio eclesial. Y hay una gran diferencia entre ministerio clerical, eclesiásticos, dentro del cursus honorem, en que se van estableciendo grados de acceso a las dignidades y a los honores sacerdotales, sino realmente la posibilidad de acceder a la ordenación como reconocimiento y visibilización de esa presencia de las mujeres, que sin ellas, como dice Caridad Amazonía también, la iglesia se habría derrumbado. Pero, por Dios, que parte de ese cambio de mentalidad es evitar su modo propio. Es que su modo propio no lo tenemos igual Isabel Migueles e Isabel Corpas, por muy que nos llamemos igual Isabel y seamos mujeres. Es que cada uno y cada una tiene su modo propio, independientemente de que sea hombre o mujer o cualquiera de otra alternativa en la mitad. Y del feminismo, rapidísimamente, el feminismo no es malo, porque es que los documentos de la iglesia le tienen tanto miedo, le tienen pavor a los feminismos. Si resulta que gracias a los movimientos feministas, las mujeres hemos tenido acceso al pleno ejercicio de la democracia mediante el voto. Eso lo hicieron los movimientos feministas. Y lo que utilizamos, las teólogas feministas, y yo como tal me declaro feminista, es que... Te puedo llevar y vos después la buscas, porque si tiene la comida a las 7. Callas cuando me... Es la posibilidad de utilizar los marcos referenciales, concretamente la teoría de género, para identificar aquello que es posible de construir para reconstruir y que no son verdades apodícticas. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir concluyendo porque es un tema que no lo vamos a abarcar aquí. Abrirnos a la esperanza. Estamos en tiempo de cuaresma, estamos en tiempos de conversión. Lo que hemos hablado aquí, cada uno tendremos cada uno que revisarnos en qué parte también nosotros estamos contribuyendo a ese clericalismo, en qué parte estamos ofreciendo esa cultura machista. O sea, porque la iglesia actual es esta donde nosotros estamos inmersos y no estamos de fuera, sino que estamos dentro. O sea que cada uno también somos corresponsables de lo que estamos haciendo, de lo que estamos modelando. Entonces, creo que cuando se habla de conversión, no es solamente apuntarle con el dedo hacia afuera, sino empezar por nosotros. Los grandes cambios empiezan desde adentro hacia afuera, ¿no? Y este proceso de cambio de iglesia, de camino sinodal, requiere realmente volver al Evangelio con sinceridad, con humildad, y la estructura, esta nueva reforma, esa manera de relación, y se va a tener que siempre revisar, porque estamos en camino, la iglesia no es estática. O sea, la estructura es una orientación para los que vivimos adentro, vivimos con una energía y con una vida libre y dinámica, en camino, en cambio. Entonces, el reto siempre es vivir el Evangelio
y hacer presente a Jesús en este momento histórico.